Muy buena tarde, bendiciones para cada uno de ustedes, queridos alumnos de segundo año. Es un placer y una bendición poder verles a los que están ahora aquí conectados y saber de todos los que están sumando a las clases grabadas, quizá horas más tarde o el día de mañana, pero es una bendición para mí poder esta tarde poder estar con ustedes y así dar inicio a sus clases de este segundo año. Sé que quizá muchos de ustedes estarán nerviosos, ansiosos por ver qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno. Y déjenme decirles solamente algo que es seguro, que van a ser más que bendecidos. Así que en esta tarde, queridos alumnos de segundo año, quiero presentar a cada uno de ustedes a el profesor eh, Esdras Valencia, nuestro hermano pastor, que nos acompaña desde México, con mucho cariño siempre. Ya el hermano es veterano de los profesores del Sebaid, así que ya tiene aquí antigüedad con nosotros, hermano Esdras. Y bueno, para mí es una alegría, la verdad, poder saludarle, poder verle. Eh, Le conozco desde que creo que somos contemporáneos, ¿verdad, pastor? Re jovencitos ambos, pero eh, tuve la dicha de que junto con mi esposo él fue nuestro sobrevedor en la ciudad de Guadalajara. Y déjenme decirle que la verdad, eh, un excelente hermano, una excelente persona, excelentes amigos. Él, junto con su esposa, nuestra hermana Perla Esquivel, eh, la verdad que para nosotros personas muy especiales. Y déjenme contarles un poquito. Nuestro hermano pastor Esdras Valencia, él actualmente vive en Nuevo León, ¿verdad, pastor? Se encuentra pastoreando la iglesia de San Nicolás eh, en Nuevo León. Es una provincia de nuestro país que está bien al norte, donde también aman la carne, queridos alumnos. Así que creo que ya tendrán tema de charla para que no se aburran y no solo hablen de liturgia cristiana. Bueno, él se encuentra, como les decía, pastoreando el templo Benjamín y nuestro hermano, como les mencioné, está casado con nuestra hermana Perla Esquivel, una excelente y muy linda hermana, mujer, supongo que igual esposa, hermano, yo no puedo decir esa parte, pero me consta que sí. Tienen tres pequeños, bueno, pequeños, dos señoritas, Emigelem, Adasa y Esdritas, que todos ya son adolescentes. Bueno, Esdritas ya está en la adolescencia, así que bueno, hermano, espero que usted ya tenga la escopeta tras la puerta por esas dos nenas hermosas. Y bueno, hermano, yo solo me acuerdo de Caramelito, que es su mascota. Ay, ¿había alguna más? Ay, yo me olvidé. No, es Todavía, solo Caramelito. no, Bueno, porque no, también todavía ellos, está con nosotros. claro, porque también ellos aman las mascotas como algunos que son parte de nuestra familia, por eso dije, le voy a presentar también a Caramelito. Bueno, eh, pastor, es una bendición para nosotros poder contar con su apoyo siempre. Sé que Dios estará hablando a nuestros alumnos, no solamente en conocimiento, sino también en lo que implica, ¿no? El área espiritual para esta materia tan importante que es liturgia cristiana. Si bien creo que los temas abordan muchas cuestiones eh, que tienen que ver con nuestras formas como Iglesia de Dios Séptimo Día, lo importante y lo primordial creo que siempre va a ser nuestra relación personal con Dios. Así que, queridos alumnos, espero que puedan disfrutar su clase, que puedan aprovechar al máximo, que puedan explotar todo lo que nuestro hermano Pastor Esdras tiene para compartir y que, bueno, puedan disfrutar de su cátedra. Así que, sin más, vamos a estar orando para poner en las manos de nuestro Dios esta materia, esta clase, y que el Señor les pueda estar acompañando a cada uno de ustedes. Les invito a orar de manera reverente, donde se encuentran. Amado y buen Padre,
Bendito y alabado sea, Señor, de eternidad a eternidad. Te damos gracias infinitas por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque sabemos, Señor, que por ellos que tú nos has hecho parte de tu familia. Gracias, Señor, porque nos has mirado con agrado, con esos ojos llenos de amor y de bondad. Y así, al hacernos parte de ti, de tu familia, Señor, nos bendices ahora grandemente al ser parte de tu pueblo y también poder recibir las bendiciones. Y una de ellas, Señor, es poder estar ahora detrás de nuestras cámaras, esforzándonos en querer ser un poco mejores, en querer aprender, conocer más, para poder servirte mejor, Señor. Queremos seguir siendo hombres y mujeres, siervos y siervas fieles, que no solamente, Señor, te conozcan de oídas, sino que también podamos verte, vivirte. Y sabemos, Señor, que lo que tú tienes preparado para cada uno de nuestros alumnos a través de esta cátedra de liturgia cristiana será de grande bendición para sus vidas, para sus ministerios, para sus congregaciones, para donde quiera que ellos se encuentren. Te ruego, Padre, que tu bendición sea sobre cada uno y en especial, muy en especial, sobre nuestro hermano pastor Esdras Valencia, quien siempre, Señor, gentilmente accede a compartir no solo el conocimiento, sino su experiencia, Señor, de vida, su relación contigo para con nuestros alumnos. Que tu Espíritu Santo siga siendo derramado en la vida de él, de su familia, de sus seres amados, y que pueda, Señor, seguir bendiciendo su ministerio. Que toda su vida, Señor, siempre se vea colmada de todo género de bendiciones, pues sabemos, Señor, que es un siervo que lo hace todo con amor para ti. Bendícelo, Padre, bendice a nuestros alumnos y te rogamos que en esta cursada tu presencia pueda estar presente en cada uno de ellos. Te lo rogamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues queridos alumnos, ahora sí, les dejo con su profesor, con nuestro hermano pastor Esdras Valencia, para que pueda dar inicio a su clase. Muchísimas gracias, hermano. Bienvenido. El tiempo es suyo, le dejo. Al contrario, hermana Bere, muchas gracias, hermana Bere. Gracias por tan bonitas palabras. También les recordamos con mucho aprecio, con mucho cariño. Pasa el tiempo muy rápido. Estaba yo haciendo memoria, ¿verdad? De que, bueno, fue hace 6 años cuando estábamos compartiendo en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues han sido 6 años que han pasado muy rápido, pero por gracia de Dios, pues es una bendición el verles sirviendo, ¿verdad? En un proyecto tan importante a usted y a mi hermano Abraham. Y bueno, pues nuestros mejores deseos de que el Señor siga dirigiendo sus vidas, bendiciendo sus ministerios. Y bueno, pues es un placer y una bendición aportar un granito de arena también para el ministerio que ustedes ejercen en Argentina y que también alcanza a varios países de nuestro continente. Que Dios les bendiga. Y bueno, quiero presentarme, soy Esdras Valencia Rodríguez. Bueno, ya mi hermana Bere lo comentó, soy pastor de la Iglesia de Dios en Monterrey, Nuevo León. Monterrey no solamente es una ciudad, es una zona metropolitana que aglomera a varios municipios, ¿sí? Entonces, generalmente, independientemente del municipio en el que tú vivas, pues siempre te vas a ubicar como que radicas en Monterrey, en la zona metropolitana. Pero nosotros servimos y radicamos en San Nicolás de los Garza, donde también tienen ustedes su casa. Y me siento muy bendecido de poder tener la oportunidad y el privilegio de compartir nuevamente la clase de liturgia cristiana. Fíjense que conforme ha pasado el tiempo, en el sílabo, pues he ido haciendo algunas adaptaciones de lo que es este curso, pensando sobre todo en la actualidad, pensando en lo que
en lo que hoy está sucediendo, el mundo en el que nosotros estamos inmersos, y yo me siento de manera muy particular, muy emocionado por este curso, ¿verdad? Pues vamos a incluir algunos temas que con las generaciones anteriores no tocamos, ¿verdad? Pero bueno, voy a empezar a compartir la pantalla y les quiero preguntar, mis hermanos, si me están escuchando adecuadamente. Siempre es como esa duda, ¿verdad? De saber si se está uno escuchando bien. Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias. Por ahí vi muchas gracias. Bueno, y ya estoy compartiendo. ¿Me pueden confirmar si se puede ver el documento, mis hermanos? El sílabo. Según mi computadora, ya se está compartiendo. Sí, se ve perfecto. Bueno, nuestra materia, gracias, gracias, hermana Liliana. Nuestra materia es liturgia cristiana. Estamos iniciando el día de hoy, 9 de marzo del 2026. Y la conclusión de nuestro curso será el 15 de abril del 2026. Eh, bueno, este documento estará disponible para ustedes, pero allí pueden ver mi correo electrónico, mis hermanos. Allí pueden comunicarse con un servidor. Generalmente, también con las generaciones anteriores hemos tenido la posibilidad de poder tener vía WhatsApp también contacto y eso ha sido bueno, ¿verdad? Para cualquier duda que ustedes sientan que en la clase no quedó lo suficientemente clara o cuestiones con relación a la asistencia o con relación a las tareas o al trabajo final. Bueno, en una oportunidad les haré llegar también mi número telefónico para poder estar en contacto vía WhatsApp. La modalidad, bueno, pues son las clases en línea. Nuestras clases van a ser 2 sesiones por semana, los días lunes y miércoles en este horario, y vamos a tener un total de 12 sesiones, es decir, 12 clases. Quiero, bueno, iniciar dando lectura al sílabo para que ustedes tengan ya una noción de qué es o sobre qué vamos a hablar en este curso de liturgia cristiana. Y después de dar lectura al sílabo, de contestar alguna duda, alguna pregunta o preguntas que ustedes tengan, vamos a iniciar con la presentación de la primera clase. El propósito general del curso es el siguiente: reflexionar sobre los elementos fundamentales de la liturgia cristiana, partiendo del culto en la Biblia hebrea y también de su desarrollo en el Nuevo Testamento, para comprender su significado teológico y pastoral en la vida de la iglesia contemporánea. Es decir, vamos a hacer un recorrido como de la historia de la liturgia, ¿sí? Cómo se fue armando. Hay los elementos que hoy nosotros incorporamos en nuestra liturgia. Nosotros decimos son elementos bíblicos y eso es cierto, pero también es cierto que han tenido una evolución, ¿sí? Y entonces eso lo vamos a aprender también. Asimismo, el curso analizará los desafíos actuales que enfrenta la liturgia en el contexto de la posmodernidad, la virtualidad y el uso emergente de herramientas de inteligencia artificial en la vida de la iglesia. Y bueno, pues esto es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? En esta, que en esta nueva oportunidad voy a estar incorporando dentro del curso de liturgia cristiana, ¿sí? Cuando tuve la oportunidad de iniciar colaborando con el Sebaid, mis hermanos, eh, obvia- obviamente lo hicimos en el contexto
de la pandemia. Veníamos saliendo de la pandemia y era, digamos, como el hito, ¿verdad? O de alguna manera el parteaguas, del cual también hubo muchos cambios en nuestra liturgia. Empezamos a tener cultos virtuales, empezamos a reunirnos en casa. En algunos países tuvimos la necesidad incluso de celebrar la Cena del Señor en casa durante algunos años, ¿sí? Entonces, bueno, eso generó una evolución litúrgica y, y nuestra liturgia cambió, aunque ya regresamos a los templos, hay muchas cosas que implementamos en pandemia que aún continúan, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver eso, vamos a ver cómo la virtualidad también eh, ha sido ya parte de nuestra liturgia, pero también tenemos que ver los límites éticos, ¿sí? Y pastorales que no debemos de perder de vista con el tema de la virtualidad. Y ahora nos encontramos ante un nuevo desafío, mis hermanos, que es el desafío de la inteligencia artificial, ¿sí? Y bueno, pues vamos a tocar algunos tópicos acerca de la inteligencia artificial y cómo está incidiendo en la liturgia de las iglesias. Los objetivos del curso son los siguientes. Al finalizar el curso, el alumno estará en condiciones de, uno, conocer el trasfondo bíblico e histórico de la liturgia cristiana, partiendo de la liturgia de Israel en el Antiguo Testamento y de la liturgia cristiana a partir del Nuevo Testamento. Dos, comprender el lugar que ocupa la liturgia en la vida de la iglesia. Tres, reflexionar sobre la relación entre liturgia, cultura contemporánea y tecnología. Y número cuatro, enriquecer la vida litúrgica de su comunidad, de fe. Esos son los objetivos del curso. Y vamos a una parte muy importante que es el contenido del curso, que son las clases que vamos a tener, ¿verdad? Y bueno, como pueden ver ustedes, vamos a tener 12 clases. La primera clase que hoy la iniciamos es la introducción a la liturgia cristiana. Vamos a empezar con la pregunta, ¿qué es la liturgia? Vamos a abordar el tema de cuál es el lugar de la liturgia en la comunidad de fe y los elementos esenciales de la liturgia cristiana. Ese será el primer tema. En algunos casos, bueno, quizá habrá temas que los podamos abordar en digamos, en una clase, pero puede ser que los abordemos en dos clases. El segundo tema general es sobre el concepto de templo como lugar de encuentro con Dios. Bueno, es un tema muy bonito que yo espero también que se convierta en uno de los temas más ilustradores y más desafiantes para nosotros. Y vamos a empezar con lo que la Biblia nos enseña acerca del primer santuario del cual se tiene testimonio bíblico, que es el tabernáculo de reunión. Vamos a abordar el tabernáculo de reunión y vamos a ver lo que tiene que ver con el templo de Jerusalén. Después vamos a enfocarnos en otra institución que surgió en la religión del Antiguo Testamento, que fue la sinagoga dentro del judaísmo. Vamos a pasar al Nuevo Testamento con el concepto de templo, de acuerdo a lo que nos enseña el Evangelio, que es el creyente mismo, somos nosotros como creyentes, el templo verdadero, el templo del Espíritu Santo, y la iglesia, la comunidad de Dios,
como una comunidad que adora, como una comunidad adoradora. En este segundo tema, pues vamos a enfocarnos en el concepto de templo, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento hasta la idea que se nos presenta en el Nuevo Testamento. El tercer tema, mis hermanos, el tercer tema es el tema de los sacrificios del Antiguo Testamento al sacrificio vivo de los cristianos. Ese es el tercer tema. Vamos a hacer un recorrido sobre los sacrificios del Antiguo Testamento y después los vamos a ver en clave cristológica, es decir, a la luz del Evangelio de Jesucristo, del acontecimiento de Jesucristo, y vamos a ver también cómo la adoración, mis hermanos, para nosotros es un sacrificio vivo. Adorar en espíritu y verdad también es un tema que vamos a analizar en esta sección. Después vamos a ver el tema número 4, la liturgia en la historia de la iglesia, la liturgia en la Biblia hebrea, la liturgia en las comunidades cristianas del siglo I y el desarrollo histórico de la liturgia cristiana. El número 5, vamos a ver algo acerca de las ordenanzas en la vida de la iglesia. Vamos a ver quizás las más importantes: el bautismo, la cena del Señor, la presentación de niños, la bendición matrimonial. Para nosotros es algo importante de nuestra doctrina, pero tiene que ver también con un profundo acto de adoración, la observancia del día de reposo, la observancia del Shabbat. Y vamos a dedicar un tema completo, ¿verdad?, al Shabbat, un templo en el tiempo, ¿sí? Shabbat de adoración en el Pentateuco, Shabbat como santuario en el tiempo, interpretación cristológica del Shabbat y el reposo para el pueblo de Dios. Y ya en la parte final de nuestro curso, vamos a ver los últimos 3 tópicos. El primero es liturgia y posmodernidad. Cuando hablamos de posmodernidad, estamos hablando de la época que nosotros hoy vivimos, así se define, como la época posmoderna. Y vamos a ver las características de la cultura posmoderna y cómo en esta época las instituciones religiosas, las iglesias, en términos muy generales, están atravesando una crisis como instituciones. Y vamos a hablar de las crisis de las instituciones, pero también del lenguaje religioso. Vamos a hablar acerca de la espiritualidad contemporánea y los desafíos que todo esto conlleva para la liturgia de nuestras iglesias. El tópico número 8 será liturgia y virtualidad. Vamos a hacer un esbozo de lo que es la iglesia en esta era digital, lo que son actualmente los cultos en línea, las comunidades virtuales también, los elementos litúrgicos en las reuniones virtuales, pero también, y es muy importante, las oportunidades y los riesgos pastorales, ¿sí? Yo diría, cada día se irán generando más proyectos eclesiales de este tipo, pero es importante que en la medida que nosotros busquemos generarlos, también no perdamos de vista que así como tienen grandes oportunidades, bueno, también hay riesgos que no debemos de olvidar, que debemos de tener presentes en todo momento. Después viene el último tópico, que es liturgia e inteligencia artificial. Yo creo que ya todos nosotros hemos escuchado o hemos tenido cierto contacto ya con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y no ignoramos que incluso dentro de los ambientes religiosos, también en muchos lugares se está echando mano de la inteligencia artificial y eso ha generado un profundo debate, ¿verdad? Así que bueno, nosotros vamos a abrir aquí un foro, ¿sí?
Vamos a ver qué herramientas tecnológicas pudiesen ser de bendición para nuestros ministerios, pero también hasta qué punto un recurso se puede convertir en un abuso. Y tenemos que tener criterios pastorales de discernimiento y límites éticos también para poder aprovechar las herramientas que hoy en día existen. Y por supuesto, bueno, vamos a tener una reflexión sobre la centralidad del Espíritu Santo, el lugar central que el Espíritu de Dios tiene frente a la tecnología. ¿Sí? Bueno, estos son los temas, hermanos, que vamos a ir abordando en el curso de liturgia cristiana. Los requisitos del curso, mis hermanos, pues son asistencia a clases, participación en clase, y también, y también un trabajo final. Sobre el trabajo final, pues ya conforme vayamos avanzando en el curso, iremos platicando sobre ello. ¿Sí? Bueno, quisiera dar espacio, no sé si hay algún comentario, alguna, alguna pregunta, algo que deba de ser aclarado, mis hermanos, sobre este tema. Como dice el dicho, hable ahora o calle para siempre, como usted lo decida. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario sobre el sílabo? Para mí quedó bastante claro, pastor. Muy bien, hermana Liliana, muchas gracias. Eh, Hermanos, quisiera preguntarles, es una pregunta. Eh, la razón por la cual la mayoría tiene la cámara apagada, ¿a qué obedece? ¿Obedece a que no tienen cámara? ¿O es muy difícil que la puedan abrir? Me gustaría que en la medida de lo posible, quien tenga esa posibilidad, pues pudiese abrir su cámara. Están en el derecho de no abrirla. Y si no quieren salir en el video, están en ese derecho de no hacerlo. Pero si no hay algún impedimento, preferiría que pudiéramos, en la medida de lo posible, mantener la cámara abierta, ¿verdad? No, espero no ser impertinente, pero voy a estar eh, constantemente haciendo esa mención también. Bueno, pues tenemos 2 horas de clase cada sesión, y a mitad de clase, cuando llevemos 50 minutos, voy a dar un receso, mis hermanos, un receso de 10 minutos, ¿sí? Para que podamos estar, pues no sé, ir a tomar agua, tomar un receso, básicamente. Entonces, eh, para mí en este momento son las 4 de la tarde, entonces en 30 minutos, 4:30, bueno, no, más bien a las 4:20 voy a dar un receso de 10 minutos y después vamos a continuar con la clase. Y 15 minutos antes de la hora de conclusión, eh, voy a dar lugar para los comentarios y para las preguntas. Este, no recuerdo en la dinámica si los comentarios y las preguntas quedan grabadas o se detiene en ese momento la grabación y ya se sienten ustedes con la libertad de hacer las preguntas. No se me prendió el ratón para preguntar a mi hermana Bere, pero la idea es que tengamos al final de la clase, los últimos 15 minutos, ese espacio de preguntas. Bueno, gracias, hermanos. Voy a compartir ahora la presentación. Muy bien, las preguntas, me confirma mi hermano Abraham que las preguntas quedan grabadas. Muy bien, muchas gracias.
y en este momento estoy compartiendo la presentación. Bueno, ya estamos entrando propiamente a la clase número 1 de nuestra materia de liturgia cristiana. Y como ya les decía, mis hermanos, pues vamos a reflexionar en este curso sobre algo que los cristianos vivimos constantemente. ¿Por qué? Porque hablar de liturgia, pues es hablar de lo que nosotros hacemos dentro y fuera de la iglesia de manera cotidiana, de la forma en la que vivimos nuestra fe. Pero aunque lo hacemos cotidianamente, y quizá por eso, porque ya son hábitos muy arraigados, en pocas ocasiones nos detenemos a pensar con profundidad acerca de la liturgia, ¿sí? La liturgia no se trata solamente de un conjunto de ritos o de ceremonias religiosas. Es el lugar en donde nuestra fe se expresa, se celebra y además se experimenta comunitariamente. Bien, en algunos momentos, cuando hablemos de liturgia cristiana, voy a hablar de ceremonias, voy a utilizar este término. En algún otro momento voy a hablar de ritos y, por ejemplo, en algunos lugares, como aquí en México, hablar de un rito o hablar de un ritual generalmente se asocia a algo oscuro, algo malévolo, algo que tiene que ver eh, con cosas malas, ¿verdad? Y bueno, no utilizamos mucho la palabra rito o ritual, pero quiero decirles que la palabra es un sinónimo de ceremonia, ¿sí? Entonces, son las expresiones religiosas que nosotros tenemos y cómo lo hacemos, ¿sí? Y yo les quiero hacer una pregunta. Me gustaría quien tenga la oportunidad de contestarla, quizá escribiendo algo en el chat o, o abriendo su micrófono y haciendo algún comentario. Cuando tú escuchas la palabra liturgia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra liturgia? No hay respuesta. Para mí, ceremonia. Muy bien, hermana. Muchas gracias. Para mi hermana María viene a su mente la palabra ceremonia. ¿Qué otra cosa alguien más? Les decía, pueden escribir. Para mí, eh, por ahí es lo que se escucha de una manera repetida, se le llama liturgia también a lo que es el orden a un programa, puede ser de culto o de cualquier tipo de ceremonia, como dijo la hermana. Muy bien, muchas gracias, mi hermana Liliana. También muy parecida al comentario de la hermana Cintia, que dice para mí todo el hilo de cómo se lleva un culto. Efectivamente, ¿verdad? Es la forma en la que realizamos el culto a Dios, en la que cómo expresamos nuestro servicio al Señor. ¿Alguien más quiere compartir, hermanos? Y es como un conjunto de reglas también. Y, y cuando ok, gracias, hermano Marcos, un conjunto de reglas, claro. Y cuando escuchamos la palabra ceremonia, ¿qué viene a su mente?
Fiesta. Algo que se celebra. Ok, una celebración, gracias, hermana. Muchas gracias. Un ejemplo, la Santa Cena es una ceremonia, así es. Muy bien. Bueno, regreso a la diapositiva. Entonces, todos tenemos una noción, hermanos, de lo que estamos hablando con el tema de la liturgia. Todas las respuestas estuvieron correctas porque refieren a una parte de lo que vamos a analizar eh, en este espacio, ¿verdad? La liturgia no es solamente, mis hermanos, un conjunto de ceremonias religiosas. Les decía hace un momento que es la forma en la que nosotros celebramos a Dios, el cómo adoramos a Dios y cómo lo experimentamos comunitariamente, es decir, juntos como iglesia. En esta primera sesión yo les quiero dejar esta pregunta. ¿Qué es realmente la liturgia? ¿Y qué sucede cuando nosotros celebramos nuestra liturgia? Quiero anticiparles que la clase de hoy nos va a ayudar a comenzar a responder esta pregunta desde desde diferentes ángulos. Voy a la siguiente diapositiva. Miren estas preguntas iniciales que antes de entrar en definiciones académicas, en definiciones del libro, estas preguntas nos van a ayudar a pensar en este tema, ¿verdad? Vamos a iniciar la reflexión. La primera pregunta es la que les acabo de hacer. ¿Qué es realmente la liturgia? ¿Qué es esto de la liturgia? Eh, y la respuesta a esto depende, mis hermanos, depende de la fe o de la religión que cada persona profesa, ¿sí? Muchas personas, por ejemplo, quienes profesan la fe católico-romana, cuando escuchan la palabra liturgia, lo primero que van a hacer es asociar esa palabra con la misa, ¿verdad? Con el altar, con un sacerdote, con la hostia, ¿sí? Para ellos eso es la liturgia, ¿sí? Para nosotros, cuando hablamos de liturgia, que tenemos una fe cristiana evangélica, evidentemente la asociamos con el culto, la asociamos con las ceremonias, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver que, digamos de alguna manera que, perdón, que lo que nosotros definimos como liturgia es como una capa externa. Hoy vamos a ver que la liturgia es algo más profundo. Y de ahí surge la segunda pregunta, que es, ¿qué cosa ocurre en ella? ¿Qué ocurre dentro de la liturgia? ¿Qué ocurre cuando la iglesia celebra? Cuando la iglesia se reúne y empieza a elevar un culto a Dios, ¿qué es lo que está pasando realmente, mis hermanos? ¿Será que se trata simplemente de algo simbólico? ¿Será que estamos hablando solamente eh, celebrando un recuerdo? ¿O quizás es una experiencia que estamos teniendo, una experiencia de índole espiritual? Y con esto viene la tercera cuestión. La tercera cuestión es, ¿con qué tipo de realidad nos encontramos en la liturgia? ¿Se trata solamente, en otras palabras, de un acto completamente humano, solamente humano, o también hay una acción de Dios?
Fíjense, vienen a mi mente dos pasajes. Uno es un hermoso salmo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos todos juntos en armonía. Y al final de ese salmo dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, donde el pueblo de Dios está adorando, donde el pueblo de Dios está reunido, es un lugar en donde ellos están reunidos, pero está sucediendo algo espiritual, Dios está actuando. Él está enviando bendición y está enviando vida, vida eterna. ¿Sí? Otro pasaje en el libro del Éxodo, el Señor le dice a su pueblo que cuando ellos estén ofreciendo sacrificio a su nombre y estén juntos, dice, yo vendré a vosotros y les bendeciré. Entonces, desde la fe y desde la realidad bíblica, cuando nos reunimos, no se trata solamente de un acto humano, sino que nos estamos encontrando con una acción de nuestro Dios. ¿Sí? Bien, ¿algún comentario, mis hermanos, en este punto? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Ah, no es cierto. Ahorita no voy a hacer ninguna pregunta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy entonces? Lo que vamos a ver hoy van a ser estos temas. Son 6 temas desde donde vamos a abordar este asunto, ¿verdad? Que les estoy preguntando de qué es la liturgia. Y lo primero es que vamos a ver la liturgia explicada desde una teoría, que es la teoría del juego, ¿sí? Vamos a ver la liturgia como un juego. Después vamos a ver la liturgia a la luz del Éxodo. El Éxodo es el acontecimiento, eh, digamos, que atraviesa toda la teología del Antiguo Testamento y que incluso también modela la teología del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el Éxodo Dios se presenta como el Dios de Israel, como el Dios liberador, y todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Celebra la proeza de Dios al sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ya en el Nuevo Testamento, el acontecimiento del Evangelio se denomina por algunos escritores bíblicos como un nuevo Éxodo. Jesús como un nuevo Moisés, la iglesia como el verdadero Israel espiritual. Entonces, bueno, me parece que es apropiado que también podamos de una manera importante ver la liturgia a partir de un acontecimiento central de la Biblia, que es el éxodo de Israel. Después vamos a ver, mis hermanos y hermanas, la singularidad de la liturgia en el pueblo de Israel. Este tema va a ser como un anticipo de algunas cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de las siguientes clases, porque vamos a meternos de lleno en algunos conceptos de la liturgia del Antiguo Testamento. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque realmente la liturgia del Nuevo Testamento toma todo de la liturgia del Antiguo Testamento, simplemente que le da un nuevo sentido. Uh-huh. Después vamos a ver cómo el Nuevo Testamento ilumina esta experiencia litúrgica en el punto 4, que se titula La liturgia de Israel a la luz del Nuevo Testamento. Y más adelante vamos a ver pues algunas definiciones de liturgia y de culto que de alguna manera, en un sentido normal, tendría que ser como la forma lógica para iniciar este curso, iniciar dándoles las definiciones como tal, pero cuando lleguemos a este punto, me parece que ustedes van a tener una idea muy clara de por qué las definiciones las estoy dejando hasta la parte final de la clase. Finalmente vamos a ver cómo el término liturgia que hoy utilizamos aparece en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. La Septuaginta es
no es otra cosa sino la primera traducción de la Biblia hebrea que se hizo al idioma griego. Y ya en esa traducción, el acto de adorar a Dios, de ofrecer un servicio a Dios a través de actos de adoración, se le denomina liturgia, hermanos. Así que la intención es que con esta clase podamos iniciar teniendo una base sólida para el resto del curso, mis hermanos. Bueno, si les parece bien, vamos a dar un receso. Vamos a dar unos 10 minutos. Pueden quedarse aquí o levantarse. Y en 10 minutos regresamos para iniciar ya con el primero de los temas, que es la liturgia explicada desde la teoría del juego. Vamos a continuar con nuestra clase. Muy bien, voy a volver a compartir la presentación. Y vamos a pasar directamente al primer tópico. Parte 1, la liturgia explicada desde la teoría del juego. ¿En qué consiste esta teoría, mis hermanos? Bueno, la comparación entre liturgia y juego es una comparación, ¿sí? Y parte de una observación sencilla. Cuando nosotros jugamos, entramos en un espacio que tiene sus propias reglas. Ya sea que juguemos fútbol, béisbol, básquetbol, ajedrez, el juego que sea, cada juego tiene sus propias reglas. Y dentro de ese espacio ocurre una realidad diferente de la vida cotidiana. En un partido de fútbol o en un juego de mesa, por ejemplo, se cuenta con sus propias reglas, se asumen roles y además, algo bastante importante, hay un tiempo específico, ¿sí? Mientras participamos en el juego, durante el tiempo que el juego está vigente, diríamos que estamos entrando y que pertenecemos a ese mundo. Y algo parecido sucede con la liturgia, mis hermanos, porque en la liturgia también tiene reglas, tiene gestos, tiene palabras, tiene símbolos y tiene tiempos específicos. Cuando participamos en ella, entramos en un mundo simbólico distinto del mundo cotidiano, ¿sí? Dice nuestra diapositiva, el juego tiene un aspecto curativo y liberador, nos aleja del mundo de los objetivos cotidianos y de sus presiones, para introducirnos en lo gratuito, eximiéndonos de este modo y por un tiempo de todo el peso de nuestro mundo laboral. Sí, les parece, de alguna manera les parece clara la comparación, mis hermanos. Por ejemplo, cuando hablamos de que en el juego hay reglas, vamos a hablar de las reglas más sencillas. Vamos a hablar, por ejemplo, del fútbol, por poner un ejemplo muy sencillo. En el fútbol, una regla es que los equipos tienen 11 jugadores. Esa es una regla, son 11 jugadores y un entrenador. Entonces, no puede haber 12 jugadores de un equipo. ¿Por qué? Porque ya está determinado el número de jugadores.
Otra regla es que no se puede jugar con la mano, tiene que ser con los pies o con la cabeza o con cualquier parte del cuerpo, pero no con la mano, ¿sí? Eh, en el fútbol, por ejemplo, encontramos que hay palabras muy características como penalty, saque de banda, offside, ¿sí? Hay símbolos, ¿verdad? Cada equipo tiene de alguna manera su propio escudo, sus propios colores, también los tiempos específicos, 45 minutos cada tiempo, en total son 90. Bueno, y cuando nosotros vamos a la liturgia, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta de que la liturgia también tiene reglas. Ahorita les puse un ejemplo de un deporte, del fútbol, ¿verdad? Pudiera ser exactamente igual si habláramos del béisbol, o si habláramos del ajedrez, o si habláramos de cualquier otro tipo de juego, ¿sí? Hay estos elementos. Cuando vamos a la liturgia, en la liturgia también tiene reglas, ¿verdad? Esas reglas en mayor o menor medida van a depender también de nuestra cultura. Lo menciono, aunque eso lo vamos a ir viendo seguramente en una clase más adelante, ¿verdad? Pero lo que quiero dejar claro es que la liturgia tiene reglas, ¿verdad? Por ejemplo, tú vas a la iglesia y ¿qué tienes que llevar para ir a la iglesia? Claro, las reglas van cambiando, pero ¿qué tienes que llevar para ir a la iglesia? Tu Biblia, ¿verdad? Tu himnario también. En algunos lugares, por ejemplo, se ve mal si la Biblia la llevas en el teléfono celular. En otros lugares ya no se ve mal que tú lleves la Biblia en el teléfono celular. Depende también del lugar de la cultura. Pero, por ejemplo, hay muchas reglas, a lo mejor no escritas. Hablamos de tiempos asignados, pues tenemos el tiempo de los horarios de las reuniones, cuánto debe de durar una reunión, por ejemplo. Así como un deporte requiere un atuendo específico, el ir a la iglesia de alguna manera requiere un cierto atuendo, de alguna manera. Esto en términos generales, ¿verdad? No estoy diciendo que sea una regla homogénea para todos, pero en términos generales así es. Tenemos algunos símbolos, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces el juego y la liturgia son muy, muy parecidos. ¿Sí? Siguiente. Ahora, otro punto de vista. El juego de los niños aparece en muchos aspectos como una especie de anticipación e introducción a la vida, sin llevar en sí el peso y la seriedad de la misma. La liturgia, en este caso, es un modo completamente distinto de anticipación, de ejercicio preparatorio, un preludio de la vida futura, de de la vida eterna. Y aquí nos hace recordar, ¿verdad?, al niño que siendo muy pequeño juega a ser el policía, a ser el astronauta, el niño que juega a ser el señor de la tiendita de la esquina. En, en sus, en sus lugares hay tienditas de la esquina, hermanos. Un lugar donde te venden lo que consumes digo, quizá no en todos los lugares, pero a veces los niños juegan a eso, ¿verdad? Como van con los papás a la tiendita de la esquina, bueno, pues ya luego juegan a que son el papá o que son la mamá también, ¿sí? Ese es el juego, ¿sí? Y bueno, esta comparación todavía va un poco más lejos, ¿verdad? Porque cuando vemos el juego de los niños, nos damos cuenta de que no se trata solamente de un simple entretenimiento. De alguna manera es una especie, digamos, de preparación para la vida real. Los niños aprenden roles, relaciones y comportamientos a través del juego. Vamos a jugar.
dice la niña, ahora yo voy a ser tu mamá, ¿verdad? Tengo ya dos jovencitas, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando estaban pequeñitas y querían jugar conmigo, jugaban a que ellas eran mi mamá, ¿verdad? Entonces, eh, esto es interesante, aprenden roles. Y cuando miramos esto a la luz de la liturgia, algunos autores han dicho también que la liturgia es una especie de anticipación, como dice la diapositiva, no una anticipación de la vida cotidiana, sino una anticipación de algo más profundo, una anticipación de la vida plena en Dios. Entonces, por eso les decía al inicio de la clase, que si bien es cierto y es correcto que cuando pensamos en liturgia, lo primero que se nos viene a la mente es el culto, las ceremonias, las formas en cierto modo, la liturgia siempre apunta a algo más profundo. La liturgia es una especie de ensayo o una especie de anticipo de la vida eterna, ¿sí? Entonces, imagínense si la liturgia es algo así, entonces la liturgia es algo muy importante. Y es algo muy importante que quizá no le hemos dado la importancia que conlleva y que por supuesto también merece. Bien, paso a la siguiente presentación. La liturgia es el despertar dentro de nosotros de la verdadera existencia, la apertura a esa prometida grandeza que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. Sería la forma visible de la esperanza, sería el anticipo de la vida futura, de la vida verdadera que nos prepara para la vida real, la vida en la libertad, en la inmediatez de Dios y en la apertura auténtica de unos a otros. ¿Sí? Desde esta perspectiva podemos ver la liturgia como algo más profundo. Diríamos que es en la liturgia el momento en el que nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad de despertar a nuestra verdadera existencia. Es durante la liturgia el momento en donde nosotros nos podemos abrir a una realidad más grande que la vida cotidiana. En la liturgia se expresa la esperanza, se anticipa la plenitud futura, se experimenta la comunión con Dios y se vive bajo una forma de libertad interior. Por eso muchos teólogos dicen que la liturgia es un anticipo del reino de Dios. No es todavía el reino de Dios en plenitud, pero sí es una señal y una preparación para ella. Por eso es tan significativo cuando alguien expresa un comentario diciendo, hermanos, verdaderamente se sintió la presencia de Dios durante nuestra reunión. Verdaderamente aquí está el Espíritu Santo entre nosotros. Hermano, hermana, sentí tan bonito durante el culto. Yo sentí que Dios estaba manifestándose cuando estábamos alabando. Sentí su presencia, ¿sí? Es decir, este tipo de expresiones cobran un sentido bastante importante porque precisamente es en este espacio en donde nosotros buscamos tener un encuentro con Dios, con el Dios de la vida, con el Dios de nuestra fe, con el Dios en quien hemos creído y que nos encontramos con Él también a través de la adoración. Claro, la liturgia tiene reglas y aquí oscilamos digamos, en un sano equilibrio. Aquí tendríamos que buscar un sano equilibrio. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en las reglas, entonces, si nuestro énfasis es un énfasis, digamos, desmedido en las reglas, corremos el riesgo de no dar lugar al Espíritu Santo para su obra, porque todo está ya completamente reglamentado dentro de la liturgia. Pero
si no tenemos reglas definidas dentro de nuestra liturgia, tampoco respetamos lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que Dios es un Dios de orden y que Dios tiene que ser alabado también en ese orden. Entonces, tiene que haber un equilibrio, mis hermanos. Por eso la alusión al juego, por eso el hecho de que tiene que haber reglas, tiene que haber roles, tiene que haber espacio también para, sobre todo para la manifestación del Espíritu de Dios. Bueno, vamos al segundo tópico. Y este segundo tópico se titula La liturgia a la luz del Éxodo. Todos conocemos la historia del Éxodo, ¿verdad? Todos tenemos una idea de esta historia. La conocemos porque primeramente la hemos leído en la Biblia, de manera muy especial la conocemos por ese lado, pero también la conocemos gracias al séptimo arte, en algunos casos. Hemos visto películas, hemos visto series, hemos visto representaciones teatrales, ¿verdad? Todo eso que es tan artístico, ¿verdad? Pero que tiene que ver con el éxodo, ¿sí? A mí en particular, por ejemplo, me sigue impresionando aquella película de Charlton Heston, ¿verdad? Donde representa él a Moisés. Y bueno, conocemos esta historia, ¿sí? Eh, y vamos a hablar de liturgia a la luz del Éxodo. Es decir, vamos a cambiar la perspectiva y vamos a a mirar la liturgia desde la Biblia. Uno de los textos fundamentales para entender la liturgia es la historia del Éxodo. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, nosotros pensamos que el objetivo era llegar a la tierra prometida. Pero ahorita ustedes van a ver que también aparece una finalidad muy importante que tiene que ver con la liturgia. Dice así: en los relatos sobre la salida de Israel de Egipto aparecen dos finalidades distintas del éxodo. Una, que es la que tradicionalmente es predominante en nuestro entendimiento, es la de alcanzar la tierra prometida. Una tierra prometida donde Israel vivirá finalmente como pueblo con autonomía y con libertad sobre su propio territorio. De eso no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Ellos salen de Egipto, Dios los lleva por el desierto durante muchos años y finalmente entran a poseer la tierra de Canaán. Pero junto a esto se apunta repetidamente otra finalidad, y esa finalidad es la del culto a Dios. Y quiero invitarles para que puedan, junto conmigo, considerar el mandato de Dios a Faraón, ¿sí? El mandato de Dios a Faraón en varias versiones de la Biblia lo encontramos en los siguientes términos. Éxodo capítulo 7, verso 16. Según la versión Reina Valera, 1960, el mandato es el siguiente: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Esta misma cita bíblica, pero ahora en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Una traducción muy parecida, pero aquí lo que en Reina Valera se denomina como un servicio, en Dios habla hoy se especifica que se trata de un acto de adoración, de un acto litúrgico, ¿sí? Es decir, son dos traducciones correctas, ¿sí? Solamente en la traducción Dios habla hoy podemos entender que este servicio es un servicio de índole cultural, de índole litúrgica.
En la Nueva Versión Internacional, el texto dice: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. ¿Sí? ¿Para qué saca Dios a Israel de Egipto? Para que Israel le adore, le rinda culto, le sirva en el desierto. Hay otros pasajes bíblicos que podemos considerar también en el libro del Éxodo. Por ejemplo, puede ser Éxodo capítulo 7, verso 26, y dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 7, verso 26, perdón, 7:16, perdón. La diapositiva es alusión al pasaje que estoy leyendo, pero el capítulo 9, verso 1 dice, estoy en el 9:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Luego el verso 13 del capítulo 9 también dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Y luego el capítulo 10, ¿sí? Verso 3 dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para, para que me sirva. ¿Sí? Podemos notar entonces allí que la salida de Israel, la razón por la cual Dios saca a Israel, siempre nos vamos con el tema de la tierra prometida, pero si somos muy puntuales en lo que dice el texto bíblico, deja salir a mi pueblo para que me rinda culto, para que me adore, ¿sí? Y cuando vemos esto, mis hermanos, esto significa que la liberación de Egipto no tenía solamente un objetivo político o territorial. El objetivo profundo es que el pueblo pudiera adorar a Dios con completa libertad, libremente. En otras palabras, la liberación conduce al culto, y esto es muy importante para entender la liturgia, porque la liturgia es la respuesta del pueblo que ha sido liberado y que en gratitud brindan adoración al Dios que les ha salvado. Primero viene la libertad y después viene la adoración. Incluso cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Decálogo, los 10 mandamientos, que son actos de adoración a Dios, su observancia son actos de adoración a Dios, eh, no viene el requerimiento y después la liberación. No viene en términos de, si tú obedeces a estos 10 mandamientos, yo te voy a liberar. No, es al revés. Primero viene la liberación y después viene con esa libertad la posibilidad de brindar adoración al Dios verdadero. Empiezan diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos. Así que fíjense lo interesante que es esto, ¿verdad? Cómo el Éxodo tiene de alguna manera una implicación cúltica. ¿Cómo fueron las negociaciones entre Moisés y Faraón? Bueno, en esas negociaciones, todas las negociaciones tienen como argumento principal el tema del culto, ¿sí? Por ejemplo, punto 1, Faraón se muestra dispuesto a concertar un compromiso. Para él, el conflicto radica en la libertad de culto de los israelitas.
con la cual está de acuerdo en estos términos. Según la versión Dios habla hoy, entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan a ofrecer sacrificios a su Dios, pero sin salir del país. Pero Moisés insiste en que para el culto es necesario el éxodo, es decir, la salida. Faraón dice, pueden adorar a su Dios, pero lo van a adorar aquí en Egipto. Y Moisés responde, debemos ir al desierto, a 3 días de camino, y ofrecer allí sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos lo ordene. Y en ese, digamos que en ese estira y afloje de negociaciones, vienen las plagas de Egipto. Y después de que sucedan las plagas, eh, digamos que Faraón amplía la oferta de compromiso. Faraón consciente que el culto se realiza en el desierto, pero solamente quiere dejar partir a los hombres. Las mujeres y los niños, así como el ganado, deben permanecer en Egipto. Y, y esto que Faraón argumenta, mis hermanos, era una manera de actuar, era la forma en la que así se hacía, porque en aquellos tiempos el culto era una prerrogativa exclusiva de los hombres. Éxodo 10, del 8 al 11, dice así. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová. Pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Y sin embargo, aunque Faraón había accedido a que fueran los hombres a adorar, Moisés no puede negociar la naturaleza de un culto con un dirigente extranjero, porque la forma del culto no es políticamente negociable. Por eso es también rechazada la tercera y más generosa propuesta del faraón. El culto solo puede realizarse conforme a la medida y al requerimiento divino, según está estipulado en Éxodo capítulo 10, verso 24, que dice así. Entonces Faraón mandó llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y encontramos entonces dos cuestiones dignas de resaltar. El pueblo de Israel sale de Egipto para ser un pueblo distinto a los demás, pero de manera primordial, Israel sale de Egipto para darle culto al Dios verdadero. ¿En qué consiste la singularidad de la liturgia de Israel? La liturgia de Israel, mis hermanos, tiene características muy particulares. No se trata simplemente de un ritual religioso, de una serie de ceremonias religiosas. El culto de Israel está vinculado a la historia de salvación. Y bueno, pues cada celebración recuerda las acciones de Dios. Por ejemplo, eh, la diferencia de la liturgia de Israel con otras naciones tiene que ver con su destinatario. Otras religiones dirigen su culto con frecuencia a poderes penúltimos.
Adoran al sol, adoraban a la luna, adoraban a la cosecha, adoraban a la lluvia. Eh, el problema de las civilizaciones antiguas no era el ateísmo. Incluso en la Biblia no encontramos el ateísmo como un problema, porque no existía el ateísmo. El problema era la idolatría, ¿sí? Y la idolatría, en los términos que dice la Escritura, es adorar a la creación, adorar lo que Dios ha creado en lugar de adorar al Dios creador. Bueno, el gran acierto de Israel es que Israel nunca, bueno, no, la doctrina bíblica nos enseña que no tenemos que adorar a los seres creados, sino que nuestra adoración es directamente al Dios creador. Israel ha repudiado a esos dioses. Dios es el único que merece adoración y ese es el primer mandamiento. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Al único Dios, hermanos, ahora se le adora mediante un amplio sistema de sacrificios, un sistema reglamentado en la Torá. Así que, bueno, vamos a hacer ese recorrido, pero la historia del culto en Israel nos lleva en el último extremo hasta nuestro Señor Jesucristo. En Israel toda la adoración está reglamentada. Cada celebración nos recuerda las acciones de Dios, nos recuerda la liberación de Egipto, nos recuerda la alianza, nos recuerda el camino por el desierto, nos recuerda la fidelidad de Dios al pueblo y por eso la liturgia es siempre una memoria, porque nos permite recordar, pero también una actualización de la acción de Dios, mis hermanos. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la liturgia de Israel es retomada en el Nuevo Testamento, pero no necesariamente en un sentido literal, ¿sí? Eh, Sino que en el Nuevo Testamento se adquiere una comprensión plena de lo que en el Antiguo Testamento se alcanzaba a percibir con cierta limitación, ¿sí? Ahora bien, en el Nuevo Testamento, para nosotros los cristianos, que también tenemos una liturgia, la liturgia está centrada en Jesucristo. Y está centrada en Jesucristo de manera particular en su muerte, en su resurrección y en la presencia de Jesucristo en la comunidad. La liturgia cristiana no es un recuerdo del pasado, es la actualización del misterio de Jesucristo en la iglesia. Por ejemplo, se retoman conceptos como el sacrificio de Abraham. Cuando Abraham va con su hijo Isaac y Dios le ha dicho, sacrifica a tu único hijo, Abraham va, está dispuesto, pero cuando Isaac le pregunta, padre, todo está listo para el sacrificio, pero no veo la víctima, no veo el cordero, Abraham dice, eh, Dios proveerá el cordero, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Y en el Nuevo Testamento responde, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, en esos términos vamos a encontrar que la liturgia del Nuevo Testamento reinterpreta, ilumina lo que en el Antiguo Testamento quizá estaba presentado de una manera más limitada. Uh-huh. Bueno, y vamos a pasar a esta parte que tiene que ver con las definiciones. Ya después de que hemos hecho un recorrido de la liturgia como juego, de la liturgia a la luz del Éxodo, abuelo de pájaro, hemos hablado también de la liturgia desde el punto de vista del Nuevo Testamento, pues en este punto nos podemos introducir ya a algunas definiciones más precisas en cuanto a la liturgia. Y dos definiciones que quiero compartir con ustedes son la definición de culto y la definición de liturgia.
Por culto entendemos que se refiere a toda expresión de sentimiento religioso. Cuando hablamos de culto, nos referimos al conjunto fijo y ordenado de normas por el cual se haya organizada la religión exterior correspondiente a una determinada sociedad. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestro culto, cada grupo religioso tiene su propio culto, todos tenemos un culto de acuerdo a nuestra comprensión de la palabra de Dios. Y liturgia es un término que se refiere a un servicio llevado a cabo para la colectividad. Con el paso del tiempo pasó a designar el conjunto de servicios que constituían el servicio a los dioses. Bueno, ¿por qué hablamos de los dioses, hermanos? Porque eh, en la Biblia hay palabras que se utilizan, pero que su trasfondo es el trasfondo del uso cotidiano que se tenía en aquellos tiempos. Y recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Miren, respecto a la liturgia, Aristóteles escribió lo que tienen ustedes en su pantalla. Él escribió, los gastos destinados al culto de los dioses son comunes a todas las ciudades. Es necesario, pues, que una parte de los fondos públicos sirva para pagar los gastos del culto de los dioses. Esto fue lo que escribió Aristóteles. ¿A qué se refiere con esto, hermanos? Bueno, en la antigüedad, el culto a los dioses, pues también era muy importante dentro de las sociedades. Dentro de la sociedad griega no era la excepción. Entonces, así como las autoridades tenían la obligación de buscar el bienestar de la ciudad en un sentido cívico, en un sentido de infraestructura, se consideraba también como una obligación de parte de las autoridades el ofrecer el culto a los dioses, con cargo, digamos, al erario público. ¿Sí? Para nosotros hoy esta idea puede ser una idea rara porque vivimos en naciones que hacen una separación entre Estado y religión, ¿verdad? Entonces, para nosotros no es como una idea actual el que nuestro gobierno patrocine un evento religioso. Al contrario, los gobiernos, si se denominan laicos, pues no van a patrocinar eventos religiosos. Pero en la antigüedad, en la época de los griegos, esto era muy común, ¿sí? Es más, era una obligación. ¿Y cómo se denominaban a estos eventos religiosos que la autoridad tenía que patrocinar? Se le llamaba liturgia, ¿sí? Se le llamaba liturgia, todo lo que tenía que ver con las expresiones religiosas, ¿sí? Eh, regreso a la diapositiva. Y después llega la palabra liturgia a la Septuaginta. En un sentido esencialmente religioso, introdujeron los 70 en la versión de la Biblia el término liturgia para indicar el ministerio sagrado que los sacerdotes y los levitas debían desempeñar en el tabernáculo en nombre y en favor del pueblo. Bueno, la Septuaginta, mis hermanos, fue la primera traducción de la Biblia que se hizo del hebreo al idioma griego.
Esta traducción fue, digamos, tan famosa, mis hermanos, que cuando los escritores del Nuevo Testamento empezaron a citar porciones del Antiguo Testamento en los libros del Nuevo, lo hicieron basándose en la versión de la Septuaginta, en la versión griega, para que tengan una idea de la importancia de esta versión. Pero bueno, aquí lo que quiero resaltar, lo que me parece importante resaltar es el hecho de que para la Septuaginta, bueno, más bien para los traductores bíblicos, cuando tuvieron que traducir y se encontraban con todos los actos de culto relacionados con el culto, en donde intervenían los sacerdotes, donde intervenían los levitas, lo que tenía que ver con el templo, lo que tenía que ver con los sacrificios, lo que tenía que ver con el tabernáculo de reunión, para indicar todo este aparato religioso, todo este servicio religioso, utilizaron la palabra liturgia, ¿sí? Es decir, que todo lo que tiene que ver con la religión y con la adoración a Dios se denomina liturgia, mis hermanos. Hermanos, ¿vamos bien? ¿Les parece que vamos bien o, o voy muy rápido? Vamos bien, hermano. Muy bien, hermano. Bien, hermano. Bueno, Muy bien, hermano. muchas gracias. Y entonces, este uso del término liturgia en la Biblia, a partir de la Septuaginta se sigue usando, pasa del griego al latín, pasa a nuestros idiomas, y no solamente se usó para definir lo que era el culto a Dios en el Antiguo Testamento, sino que los escritores del Nuevo Testamento también utilizan este término, que no solamente indica ahora el servicio de los sacerdotes en el templo, sino que también se utiliza para referirse a los actos del sacerdocio de Jesucristo. Un sacerdocio, como lo dice la carta a los hebreos, más excelente que el sacerdocio levítico. Pero así como eso, también el servicio eucarístico de la nueva ley. Y el término liturgia viene a ser sinónimo de sacrificio, sinónimo también de culto a Dios. Bueno, un resumen de lo que hemos visto en esta presentación. Primero vimos la metáfora del juego. A través de esta metáfora, o más bien la intención es que a través de esta metáfora podamos entender parcialmente el papel que la liturgia desempeña en la vida del ser humano. Nos ayuda de alguna manera a entender cómo cuando estamos en una liturgia nos metemos en un juego, asumimos roles, obedecemos reglas, etcétera, pero también cómo son una proyección. La liturgia es una proyección de lo que nosotros anhelamos y de lo que creemos por fe y en esperanza. Después vimos el segundo tema, la liturgia a la luz del Éxodo. El Éxodo tiene su razón de ser a la luz de la incorporación de Israel como una comunidad litúrgica. Es decir, la negociación de Faraón con Moisés, quien era el representante de Dios, podemos ver que en ningún momento Moisés le dijo a Faraón, déjanos salir de Egipto porque Dios nos va a llevar a una tierra que ya nos ha entregado. Nos ha entregado una tierra que fluye leche y miel. No, nunca fue ese el argumento que Moisés manejó. El argumento siempre fue, tenemos que salir de Egipto para poder adorar a nuestro Dios. El Nuevo Testamento no solo incorpora, sino que profundiza los principales elementos litúrgicos de la religión de Israel. Los términos culto y liturgia designan
el conjunto de servicios que se hacen en el culto a las divinidades. Hablamos de la etimología, de lo que originalmente significa esta palabra. Y fue en la traducción de la Biblia hebrea, mejor conocida como la Septuaginta, en donde se incorporó el término liturgia. Y bueno, pues a manera de conclusión, mis hermanos, solamente quisiera recordar con ustedes que la liturgia no debemos de verla como un ritual externo. La liturgia tenemos que verla como una experiencia que nos introduce a una realidad más profunda. Nosotros estamos convencidos que hay una realidad más profunda que vemos cotidianamente y nos introducimos en esa realidad muchas veces por la liturgia. La liturgia nace de la historia de salvación. Vemos cómo la adoración de Israel surge de la liberación que Dios hizo con ellos. En el caso nuestro, nuestra liberación está en Jesucristo, ¿sí? Y de allí nace también nuestra liturgia. La liturgia encuentra en Jesucristo su centro, en la celebración de Jesucristo. Bueno, pues en la próxima clase vamos a profundizar un poco más en el significado teológico de la liturgia y en su desarrollo dentro de la tradición cristiana. Hermanos, pues vamos a dar lugar para comentarios o para preguntas, para lo que ustedes tengan deseos de comentar. Bueno, vamos a abrir este espacio. Si yo no tengo la respuesta a lo que ustedes pregunten, no, no nos preocupemos, lo voy a investigar y procuraré en la siguiente clase hacer algún tiempecito para poder contestar alguna pregunta que haya quedado pendiente. Pero adelante, hermanos, el tiempo. Permiso. Bueno, muchas gracias. Nuestra hermana, sí, nuestra hermana Sabdi Ángel escribe que por su parte no hay dudas ni preguntas. Gracias, hermana. Todo muy claro. Muchas gracias. Eh, Permiso, quisiera hacer un breve comentario. Escuchando un poco la historia, hoy usted preguntaba qué elementos tenemos que llevar cuando, bueno, vamos a la iglesia, a un culto. Y escuchando ahora la historia, ¿no?, del Éxodo, puedo entender que no solamente la Biblia y todos los elementos que vamos a usar, sino principalmente un corazón listo, un corazón preparado para rendir una adoración auténtica a Dios, una adoración genuina a Dios. Porque por ahí vamos preparados para dar, ¿cómo podría decir? Hacer un servicio teórico y bueno, no sé cómo estará, ¿no?, la práctica espiritual en nuestro interior. sí, muchas gracias, hermana. Pues qué interesante comentario hace usted. Me parece que tiene toda la razón. Yo también coincido. Y coincido en que lo más importante dentro de la liturgia no son los accesorios que nosotros podamos llevar, sino lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo más importante. En el transcurso del curso, vamos a tener una dimensión de lo sofisticada que se convirtió la experiencia religiosa del pueblo de Israel.
verdaderamente sofisticada, muy regulada también por muchas normas, por muchos reglamentos, y aún así, pues encontramos que el profeta Isaías expresa algo muy duro cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, con ello podemos entender que lo más importante es lo que hay en nuestro corazón, en los términos que el Nuevo Testamento también lo indica, porque el Nuevo Testamento es bastante claro al respecto, ¿sí? Nada más que nos cuesta muchas veces mucho trabajo, ¿sí? Y a veces eh, nos volvemos, digamos, como que muy sofisticados, por decirlo de alguna manera, pero perdemos de vista lo esencial también. Así que estoy muy de acuerdo con su comentario y le agradezco que lo haya externado. ¿Alguien más, mis hermanos? ¿O alguna pregunta sobre la clase, sobre el curso? Incluso si hay algún tema que ustedes digan, oiga, hermano, yo quisiera que en esta clase viéramos este tema, se va a ver, pero por lo menos a mí me ayudaría, me serviría para saber este, qué es lo que necesita el grupo también en este tema. Más bien, hermano, Bueno, gracias. si no hay más preguntas, creo que, creo que sí. Sí, adelante. Sí, hermano, bueno, sí, muy interesante el tema. Le agradezco. Vivir una empezar la reina, en cómo uno llega a la iglesia. Y hoy en día muchos hermanos, como que el tiempo se apaga, como que el tiempo lo consume. Hermano Eddie, no sé si soy yo la única persona, pero tengo dificultad para escucharle. No alcanzo a escucharle muy bien, hermano. Ahí sí me escucha mi hermano. Ahí sí, gracias, hermano. Sí, no, pues, hermano, muy interesante la clase. Muchas gracias. Y lo que me gustó es que eh, el- es llegar, como usted dijo, la antesala al reino, el llegar a la iglesia y ver cómo uno, con qué devoción, y me imagino, y veo que siempre entre semana uno tiene que estar siempre en comunión, ¿no? Como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Yo siempre digo, mi Señor Jesucristo es mi maestro, que Él nos enseñó el estar en comunión con el Padre, para poder llegar al sábado, a la liturgia, con un corazón agradecido, con el corazón mm, con ganas de alabarle, de agradecerle, de darle el honor y la gloria. Qué amable, hermano. Muchas gracias por sus palabras. Son motivantes para mí también y motivante también el contar con la participación de ustedes en este curso también. Claro que sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, hermanos, algún comentario para ir finalizando la clase, entonces. Si hay algún comentario o alguna pregunta adicional también. Yo, hermano, ya me animé un poquito. Les pido perdón, estoy Yo, un poco hermano, afectada ya me animé un de poquito. la garganta, Les pido perdón. Estoy un pero poco pues afectada ya que lo de la menciona el garganta. hermano Eddie, Pero, pues, esto ya que lo menciona el hermano creo Eli, que esto, si se escucha bien. creo que se escucha bien. Sí, sí, sí la escuchamos, hermana. Ok, me parece que se estaba escuchando doble, pero
Esto, Ok, me parece que se estaba escuchando doble, pero esto, Sí, yo la escucho bien. bueno, sobre la comparación que hacía con el juego, de cómo la liturgia también puede ser como un ejemplo para nosotros en algún momento de experimentar la vida eterna, ¿no? Entonces, creo que me hacía pensar en lo mucho más allá que puede ser el, la liturgia como tal, la práctica en un sábado o en nuestras congregaciones cada uno, pensar en cómo sería eso un ensayo para un futuro. Creo que es una idea muy interesante y es esto interesante pensar que todas esas cosas que hacemos un sábado, por ejemplo, en congregación, en la alabanza, en el estudio de la palabra, pueden convertirse en una manera de practicar en algún momento lo que va a ser una vida de adoración, una vida eterna de adoración. Me parece bonito. parece bonito. Sí, muchas gracias, hermana. Y sí, pues es muy, muy bonito porque es nuestra esperanza. Es una manera de afirmarnos en la fe, ¿sí? Eh, la verdad que, por ejemplo, cuando una persona toma la decisión de bautizarse, eso es algo que yo les comparto a título personal. Eh, pues ustedes saben que tenemos pláticas de preparación para el bautismo, ¿sí? Y hay muchas cosas que pudiéramos enseñarles y hay algunas que son verdaderamente esenciales, como lo que es la comprensión del Evangelio y del sacrificio de Cristo. En un sentido práctico, a mí me gusta decirle a los hermanos que, que para que esto funcione, para que el compromiso que hacen con Cristo funcione, tienen que tener un compromiso muy práctico de congregarse cada sábado. Les digo, esta es la forma en la que va a funcionar. Si ustedes hacen el compromiso de congregarse, todo lo que tengan que aprender lo irán aprendiendo al ritmo de Dios, al ritmo en el que el Señor actúe en sus corazones y que ustedes lo permitan, pero todo funciona si ustedes hacen este compromiso de congregarse. Si no, es muy, muy complicado, ¿sí? Partimos de la premisa de que en la presencia de Dios, en la congregación, suceden cosas que no solamente son cosas bonitas, sino que son cosas de bendición para el pueblo de Dios, definitivamente. Por eso también esto debe de llevarnos a una reflexión, hermanos. No asistimos a la iglesia para sufrir, no asistimos a la iglesia para pasar un mal rato, no asistimos a la iglesia para discutir, para estar en conflictos, para estar peleando, porque no tiene caso. Si asistimos a la iglesia debe de ser para ser bendecidos y también para ser de bendición, ¿verdad? Y no sé si a ustedes les ha pasado conocer experiencias de ese tipo, pero a veces hay hermanos que van a la iglesia, pero sufren porque termina el día de reposo y terminan enojados y terminan molestos y terminan, este, pasan cosas que les molestan y terminan con un tremendo sufrimiento. Y bueno, pues si lo vemos así, ¿verdad? Como hoy lo estudiamos, pues qué difícil sería la vida eterna si vamos a estar sufriendo. No, pues eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que seamos bendecidos y que seamos edificados. Pues muchas gracias, hermanos, por sus comentarios, todos muy agradables, muy, muy bonitos. Y creo que hay otro comentario más, o me pareció ver otro comentario. Alguien que quería comentar algo. Bueno, si no es así, pues de esta manera vamos a finalizar la clase y nos saludaremos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga, mis hermanos.
Les mando un fuerte abrazo y que tengan una feliz noche también. Dios les bendiga. Bendiciones.